Queridos sectos básicos, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Desde acá yo les envío un fuerte abrazo. Hoy corresponde nuestro primer desafío correspondiente a cuentos tradicionales. ¿Sabías que los cuentos tradicionales como Caperucita Roja, El gato con botas, Las hadas, La Cenicienta, Pulgarcito, entre otros, fueron escritos hace más de 300 años? El objetivo de este desafío es relacionar información de un texto con experiencias de vida. Los materiales que vas a necesitar al finalizar la lectura es un cuento clásico, lápiz, cuaderno, lápices de colores, imaginación y mucha creatividad. ¿Recuerdas cómo podemos comenzar un cuento? Había una vez, al principio, hace varios años, etc. Vamos a recordar un cuento clásico. ¿Te recuerdas de alguno? En esta oportunidad elegí el cuento Caperucita Roja. ¿Lo recuerdas? Esta es la historia de una niña muy guapa y una abuela que la quería mucho. La abuela le hizo una caperuza roja a la niña para que no tuviera frío. Como le quedó tan bien, todo el mundo la llamó desde ese momento Caperucita Roja. Un día la abuela se puso enferma y se acostó en la cama para descansar. La mamá de Caperucita preparó una cesta con tarta y leche. Y le dijo a Caperucita, vete a la casa de la abuela a llevarle esta cesta. Antes de salir, su mamá le dijo, no hables en el bosque con desconocidos. Cuando llegó al bosque, Caperucita jugó con sus amigos los animales. Un poco más tarde apareció el lobo en el bosque y se acercó a Caperucita. El lobo preguntó, hola niña, ¿a dónde vas? Voy a ir a ver a mi abuelita que está enferma, dijo Caperucita. ¿Qué llevas en la cesta? Preguntó el lobo. Una rica tarta que ha hecho mi mamá y leche para que mi abuela se ponga bien. ¿Dónde vive tu abuela? Preguntó el lobo. Al final del bosque, contestó Caperucita. El lobo dijo adiós y corrió para llegar antes que Caperucita a la casa de la abuela. Al llegar a la casa de la abuela, el lobo llamó a la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Pregunta la abuela. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo cambiando su voz. Abre la puerta y entra, dijo la abuela. El lobo abrió la puerta y al verlo, la abuela se asustó mucho. Se levantó de la cama y se fue corriendo de la casa. El lobo se puso la ropa de la abuela y se acostó en cama para esperar a Caperucita. Al poco tiempo llegó Caperucita, vio la puerta de la casa abierta y entró. Caperucita se acercó a la cama, miró a su abuela extrañada. Y dijo, abuela, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo. Abuela, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor, contestó el lobo. Abuela, ¿qué nariz más grandes tienes? Es para olerte mejor, Caperucita. Abuela, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, Caperucita. El lobo saltó de la cama asustando a Caperucita, que gritó muy fuerte para pedir ayuda. Un leñador que pasaba cerca entró rápido a la casa al escuchar los gritos. El leñador corrió tras el lobo, que escapó al bosque y nunca más lo vieron. Caperucita aprendió una lección muy importante. Nunca más hablaría con desconocidos que vieran su camino. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y cómo sería este cuento en tiempos de pandemia? Caperucita Roja en tiempos de pandemia. Esta es la historia de una niña muy guapa y una abuela que la quería mucho. La abuela le hizo una caperuza roja a la niña porque comenzaba la época de enfermedades respiratorias y mucho frío. Como le quedó tan bien, todo el mundo la llamó desde ese momento Caperucita Roja. Un día la abuela se puso enferma y se acostó en la cama para descansar. La mamá preparó una cesta con tortas, leche, mascarillas, guantes y medicamentos para la abuela de Caperucita. Y le dijo a Caperucita, vete a casa de la abuela a llevarle esta cesta. Antes de salir, su mamá le dijo, no hables con desconocidos y ponte la mascarilla. Cuando llegó al bosque, Caperucita jugó con sus amigos los animales. Un poco más tarde, apareció el lobo en el bosque y se acercó a Caperucita. El lobo preguntó, hola niña, ¿a dónde vas? ¿Por qué usas mascarilla? Voy a ver a mi abuela que está enferma, dijo Caperucita. ¿Qué llevas en la cesta? Preguntó el lobo. Una rica torta que ha hecho mi mamá, leche, mascarillas, guantes y medicamentos para que mi abuela se ponga bien. ¿Dónde vive tu abuela? Preguntó el lobo. Al final del bosque, contestó Caperucita. El lobo dijo adiós y corrió para llegar antes que Caperucita a la casa de la abuela. Al llegar a la casa de la abuela, el lobo llamó a la puerta, toc toc. ¿Quién es? Preguntó la abuela. Soy yo, Caperucito, dijo el lobo, cambiando su voz. Abre la puerta y entra, dijo la abuela. El lobo abrió la puerta y al verlo la abuela se asustó mucho. Se levantó de la cama y se fue corriendo de la casa. El lobo se puso la ropa de la abuela y se acostó en la cama para esperar a Caperucita.
Al poco tiempo llegó Caperucita, vio la puerta de la casa abierta y entró. Caperucita se acercó a la cama, miró a la abuela extrañada y dijo: «Abuela, ¿qué ojos más grandes tienes? ¿Te sientes bien? Tus ojos están rojos. Son para verte mejor», dijo el lobo. «Abuela, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor», contestó el lobo. Y dijo: «Abuela, ¿qué nariz más grande tienes? ¿Te sientes bien?» «No puedo oler», dijo el lobo. «Abuela, ¿qué dientes más grandes tienes?» «Son para comerte mejor, Caperucita». El lobo saltó de la cama asustando a Caperucita, quien gritó: «¡Tienes síntoma de coronavirus! ¡Estás contagiado!». Un leñador que pasaba cerca entró rápido al escuchar los gritos y le dijo al lobo: «¡Nos contagiarás a todos!». El leñador corrió tras el lobo, que escapó por el bosque contagiando de coronavirus a todos a su paso. Caperucita abrazó a la abuela junto a su mamá y el leñador fueron a hacerse el examen para saber si estaban contagiados de coronavirus. Y colorín colorado, el cuento de Caperucita Roja en tiempos de pandemia se ha acabado. Antes de continuar, piensa, ¿crees que el consejo que le da la madre a Caperucita de no hablar con extraños es un consejo que toda madre debería darle a sus hijos? ¿Qué harías tú para prevenir el coronavirus en tu familia? ¿Crees que es muy exagerado que los adultos, niños y ancianos utilicen mascarillas dentro y fuera de la casa? ¿Crees que sería bueno enseñar a prevenir coronavirus a niños y niñas de tu edad utilizando cuentos clásicos? Para cumplir tu siguiente desafío, debes seguir las siguientes instrucciones. 1. Elegir un cuento clásico que conozcas. 2. Transforma el cuento clásico añadiendo elementos de la pandemia del coronavirus como el ejemplo presentado a través de Caperucita Roja. Antes de comenzar, realiza lluvia de ideas, recuerda mantener la estructura del cuento y tu cuento debe tener coherencia y cohesión. Recordamos las instrucciones. 1. Elegir el cuento clásico. 2. Transformar el cuento clásico. 3. Escribir el título del cuento en el cuaderno. 4. Transcribir el cuento en el cuaderno. 5. Recordar que tú puedes lograr todo lo que te propongas hacer. 6. Tienes un plazo de 5 días. 7. Si tienes dudas, consulta, me tienes que contactar. Y 8. Al finalizar, debes enviar la fotografía por WhatsApp o correo electrónico. Recuerda los materiales que vas a necesitar. Y lo más importante, imaginación y creatividad. Mucho ánimo y alegría. Yo sé que tú puedes lograrlo, yo sé que lo vas a poder hacer y lo vas a hacer de manera maravillosa. Así que te invito a cumplir este desafío. Y ahora poner en práctica tu imaginación. Tú puedes.